que se presentó él solo, arriesgó su vida delante de Acab, de todos los profetas que estaban abajo. O sea, él era el culpable, el objetivo de todos. Y él no arriesgó su vida y se fue y se puso allí delante del monte de Dios, o sea, del monte y delante del pueblo de Dios y delante de Acab y de todos. Y no le importó, él simplemente dijo, mira, vamos a demostrar aquí quién es Dios. Y él estaba ahí. Pero poco tiempo después, no había pasado mucho tiempo después de haber sido el gran héroe de los héroes, de los héroes, de los héroes, resulta que dice que está, de repente oye la noticia de que esta mujer tiene un objetivo, va por él y va a hacer algo con él, y como consecuencia de ello él empieza a huir, empieza a escapar del lugar, de la situación, de todo lo que en un momento anterior, poquito tiempo antes, había estado realmente al frente, ¿no?, de todo esto. Y me llama mucho la atención por eso, es como una persona puede pasar como aquel que dice, de la noche al día, del día a la noche, de un estado de ánimo a otro estado de ánimo, ¿no? Fíjate lo que dice la escritura, dice, se fue para salvar su vida y luego empezó ahí, dice, se sentó debajo de un enebro pensando en que vamos, mejor para qué vivir, decía él, ¿no? ¿Para qué vivir? Es curioso, ¿verdad? O sea, una sensación así de un hombre con tanta unción, con tanto poder, con tanto de Dios, con una revelación tan grande de las maravillas de Dios, como Dios le había usado de esa forma tan especial y tan rotunda, como de repente este mismo hombre, pocos minutos después, por decir algo, estaba totalmente metido en un pozo donde no había escapatoria, ¿no? En razón a eso, además que se ve que él, la intención es que hay un temor que le asalta, que le agarra en su corazón, y dice que en este enfoque lo primero que yo me di cuenta de esto es como él parece ser como que la única persona que iba con él, su criado, ¿no? O sea, como que casi se oculta no solamente huyendo de todo, sino que se oculta también de que le vean otros en este estado, ¿no? Parece que ser como que le daba un poquito de vergüenza que los demás pudieran decir algo así de él, ¿no? Y después continúa hasta tal punto donde dice que después de un día de caminar por un desierto, o sea, y sabéis lo que significa esto las escrituras, ¿no? Lo de caminar por un desierto, o sea, un lugar árido donde uno piensa que verdad, que todo va a desvanecerse, etcétera, etcétera. Después de un día de camino se sienta allí en un lugar, ¿no? Entonces, cuando llega a este lugar con todas esas sensaciones, dice que además con esa sensación de que casi no prefiere que no amanezca el sol, ¿no? Un poco lo mismo que yo os estaba contando de lo que me pasó a mí, pero vamos, es otra historia, ¿no? Yo estaba totalmente perdido, no conocía a Dios, no conocía nada, y este hombre sí conocía a Dios, ¿no? Cuando dice que estaba deseando morirse, al echarse dice que de repente viene un ángel de parte de Dios y le toca, le dice, mira, levántate y come. Y él ve una vez más, fíjate, una persona que una vez más ve un milagro de estos de decir, madre mía, qué milagro de este hombre. O sea, que se queda ahí tirado en medio del desierto, está hecho polvo, está tumbado, está desapareciendo o intentando desaparecer de todos los lugares donde él le pueda encontrar. Dios le encuentra ahí, le toca en el hombro y dice, despierta un momento, dice, mira ahí que hay algo para ti. Y él lo ve y come, pero parece ser que no acontece nada, porque vuelve entonces a lo mismo, a la misma situación, y otra vez, ¿no? Ahora con un siguiente voz que le está animando a comer, pero por la idea de continuar hacia adelante. Le dice además que hay un camino que te resta, esto está ahí
en el versículo 7, dice, hay un camino todavía que es muy largo que tienen que recorrer, ¿no? Ahora, fortalecido por esta segunda vez que ve este milagro de Dios tan tremendo de comer donde no hay, de coger fuerzas de donde no están, de todo esto que conocemos, ¿no? ¿Sabéis, no? De lo que estoy hablando, eso que dicen las Escrituras, ¿no? El que da fuerza al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, y etcétera, 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 ¿no? Y él lo vio, o sea, no, para él no era una cosa decir, no, es que me están contando, no, que me están contando, es que lo estoy experimentando. Fortalecido por esto, además, dice que empieza a caminar y está caminando 40 días por el desierto. 40 días, sabéis lo que significa, ¿no? O sea, es un tiempo, una prueba. Yo le he llamado en esta ocasión una parte del proceso. Una parte del proceso. Una parte del proceso que uno no puede quitar de su vida. Dios siempre tiene un proceso o algo en una manera en que va a procesar una nueva etapa en nuestra vida. Yo sé que todo lo que había experimentado Elías hasta ese momento había sido muestras de que realmente Dios iba a usarle. Ahora, también es verdad que si leemos como por eso he leído estos dos versículos del final, donde él le saca de la cueva y dice, no, vete y vas a ungir a Azael, a Jehú y a Eliseo. O sea, todavía te quedan muchas cosas por hacer, todavía hay mucho plan para ti, todavía hay una etapa más en la que tú vas a ser usado. Pero para esta etapa que tú vas a ser usado, yo tengo que prepararte o tengo que procesar algo en tu vida. Algo tienes que aprender, algo tiene que llegar a tu vida, que realmente tú no lo has entendido muy bien todavía y tienes que entenderla. Y esa es la parte de estos 40 días, según mi entendimiento, de lo que está pasando aquí con Elías. Él, en estos 40 días, parece ser que no sucedió absolutamente nada, porque dice que llega hasta el monte de Dios, hasta el monte de Horeb, y se mete en una cueva. O sea, no te creas que se quedó allí y esperó o buscó. No, él fue a ver dónde hay el lugar más escondido, el lugar donde estoy yo más oculto, el lugar donde menos se me ve. Se fue directamente a la cueva y allí se metió. Y allí fue donde realmente Dios se acercó a él y empezó a hablar. Y le preguntó una cosa que es muy curiosa, ¿no? Casi que es algo muy natural, como una voz de un amigo. Oye, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces tú aquí? A ver. ¿Ves cómo, verdad? Entre nosotros nos acercamos unos a otros cuando nos conocemos y nos preguntamos esa pregunta. ¿Pero qué haces tú aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que te ha movido a ti a todo esto, no? Y Elías empieza a expresar sus sentimientos, ¿no? Yo pienso que sus sentimientos tenían una gran parte de verdad, pero también estaban vistos desde un prisma diferente al que había estado viendo hasta ahora, ¿no? No me voy a meter mucho en eso, pero sí que me parece que él no estaba viendo realmente con los mismos ojos que había visto un tiempo atrás. No estaban viendo las cosas de la misma manera, porque a él no le importaba si había mucha gente, si habían quedado alguno más para todas estas cosas, para ayudarle o para todo esto. No, a él no le importó. A él lo único que le importó es que era Dios, le había llamado y le había dicho, mira, profetiza esto, di que va a dejar de llover, ves y dilo, y él lo hizo y punto. Y no le preocupó nada, pero ahora lo empezó a ver de otra manera, porque sus sentimientos, sus sensaciones eran diferentes, ¿no? Y con estas sensaciones, cuando Dios le pregunta, realmente hay una cosa que es aquí donde yo me quiero quedar un poquito con vosotros. No estoy poniendo un poco en antecedentes, según lo que yo entiendo, hasta este momento, ¿no? Pero cuando llega en este momento y después de que él expresa lo que hay en su corazón, ¿no? Porque es lo que hace Elías, expresa lo que realmente hay en su corazón. Mira, yo me siento así, esto es lo que hay. Y Dios simplemente le dice, mira, vamos a hacer una cosa, Elías, sal fuera. Además que le dice eso, en el versículo, él le dijo, sal fuera. O sea, ¿de dónde le estaba diciendo que saliera? Evidentemente le estaba diciendo que saliera de un lugar donde él había llegado, que no era tanto físico.
sí, era físico porque los presos aquí era una cueva, pero era un lugar más interno, algo más dentro de nosotros, ¿no? Yo me alegro mucho de muchas canciones que hemos cantado que yo las desconocía totalmente, la traducción, o sea, desconocías, las he oído en inglés tantas veces, pero me alegro mucho de muchas que hemos cantado porque han dicho precisamente todas estas cosas que estoy intentando a decir, ¿no? Encuéntrame donde yo me escondo. ¿Y a qué se refiere eso? Es que muchas veces, evidentemente, hay un proceso en nuestra vida donde pasos tras pasos, días tras días, nos encerramos en lugares que parece ser que como que Dios no nos va a encontrar, o ocultando o enmascarándolo con la gente que nos rodea. Parece que Dios no se está dando cuenta, cuando Dios realmente sí ve realmente nuestro corazón. Dios nos mira nuestro aspecto, mira nuestro corazón. Además nos lo explica muy bien en Jeremías. Dice: engañoso el corazón del hombre, ¿quién lo conoce? Yo que escudriño, ¿no? Hay una parte en Sofonías que me encanta, un trocito ahí que me encanta, dice: yo escudriñaré su corazón con linterna. Y entendéis que es eso, ¿no? Es que llegas a un lugar oscuro, un lugar que está cerrado, una cueva como esa donde estaba Elías, y aparece Dios con una linterna. A ver dónde está este. Y claro, no solamente puede verte a ti, sino que puede ver muchas cosas que realmente están ahí. Ahora, con todo esto a la luz de Dios, yo me encontré aquí con una cosa que me gustaría compartir con vosotros, referente a Dios. Y referente a todo lo que hemos cantado y con lo que nos hemos empapado en esta mañana. ¿No? Yo te digo, me alegro mucho, no hay nada preparado, yo tenía eso. Pero de esa sensación de que Dios no falla. Amén. De que Dios es certero. Amén. De que Dios sabe exactamente lo que tú necesitas en este día. Amén. Lo que yo necesito en este momento. Amén. Porque no hay nada oculto. Ahora, fíjate en esta porción, ¿no? En este versículo donde muchos lo han cogido como la forma en la que Dios va a usar o va a mostrarse en mi vida como el siervo apacible, ¿no? El famoso siervo apacible, ¿no? Y es verdad, así fue como Elías. En ese momento encontró a Dios. Ahora, cuando Dios le dice sal fuera, evidentemente está hablando de algo que nosotros necesitamos exponer de nosotros. Tú necesitas, y yo necesito, si tú quieres avanzar más adelante en el proceso de Dios, tú necesitas exponer algo de Dios. Realmente no va a suceder nada dentro de la cueva. O sea, me he explicado, me entiendo, creo que me explico bien, ¿no? O sea, al decir no va a suceder nada. O sea, quiere decir, el proceso va a continuar ahí, en ese punto, simplemente en la cueva, mientras que tú permanezcas dentro de tu cueva. Mientras que tú permanezcas en tu manera de pensar, en tu manera de sentirte, en tu manera de estar en tu situación actual delante de Dios. Es cuando nosotros salimos fuera, cuando empezamos a oír la voz de Dios, cuando Dios empieza a animarnos, a movilizarnos en alguna manera en el estado en el que estamos y decimos, venga, pues definitivamente, vamos a ver qué sucede, ¿no? Porque eso fue lo que le pasó a Elías. Cuando le dijo, sal fuera él. ¿Por qué le dice sal fuera? ¿O por qué no Dios no obró dentro de la cueva? Porque necesitaba esa reacción que tenemos que tener nosotros cuando oímos la voz de Dios. Amén. Tú y yo necesitamos reaccionar. O sea, puede ser que no sientas mucho. No puede ser que en ese momento Elías no estuviera en el momento más adecuado para otra vez presentarse en el Monte Carmelo y volver a liarla gorda o parda como la lió esa vez. Pero sí podía reaccionar ante la voz de Dios. Y eso sí lo podemos hacer tú y yo. Hoy mismo podemos reaccionar ante la voz de Dios. Cuando Él, fíjate esto que sucede, ¿no? Dice que cuando le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Dios. O sea, exponte a lo que venga. Vamos a ver qué va a suceder. Y dice, fíjate la escritura de lo que dice, ¿no? Que nos muestra aquí, dice que Jehová, ¿qué pasaba? O sea, que era Dios que pasaba. Dice, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las piedras.
cuando yo estaba pensando en esto y luego habla del viento, o sea, perdón, del terremoto y luego del fuego y luego el silbo apacible. Pero fíjate en esto que yo, tal y como yo lo pensé. Realmente Dios puede moverse en un viento poderoso. Acuérdate de Moisés, con todo el ejército de Faraón detrás de él, orillas del Mar Rojo, todo el ejército por detrás, todo el mundo quejándose. ¿Por qué otra vez? ¿Por qué? Verás tú la que nos van a liar, vamos a morir aquí todos. Y de repente dice que del otro lado empezó a soplar un viento poderoso. Imagínate cómo soplaba. Cabrera. ¿Por qué? Porque necesitaban que viniera un viento poderoso. Y como necesitaban que viniera un viento poderoso, y era la manera en la que Dios iba a mostrarse a toda esta gente, y era la manera en la que esta gente se iba a dar cuenta de que Dios estaba con ellos y que los iba a guiar en el camino y que los iba a llevar por tierra seca hasta el otro lado y tenía una promesa para ellos en otra tierra, pues iba a levantar un viento poderoso. ¿Os acordáis de Pentecostés? También vino un viento, ¡boom!, pegó en el lugar de tal manera que nadie pudo decir, no, es que a mí no me toques, Señor. O sea, yo tengo mis problemas ahora, hoy no es mi día, hoy no es mi momento, pero no. Dios se movió en aquel lugar y tocó a cada uno de ellos. ¿No? Es cierto, o sea, Dios se mueve en el viento poderoso, ¿cierto o no? O sea, Él podría haberse movido, pero sin embargo Elías dice que en ese momento no se movió de ahí. Ahora, eso no quiere decir que Dios no se pueda mover en un viento poderoso, porque no sea lo que nosotros estamos necesitando para nuestra situación, para nuestro momento, para nuestro estado de ánimo, para sacarnos del lugar donde estamos. Dios puede moverse. Cuando dice lo siguiente, dice, el Señor no estaba en el viento para Elías, evidentemente. Dice, después de esto había un terremoto. Dice, Jehová no estaba en el terremoto. A mí, uno de los salmos que me encantan de David, el Salmo 18, cuando lees esa pequeña, vamos a decir, bueno, lo que te pone al principio del capítulo, que te dice, Salmo escrito por David cuando Dios le libró de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Así, me encanta. Pero si empiezas a leer los versículos, dice que en los primeros, dice que él empezó a decir, dice, yo en mi angustia empecé a clamar a Dios. Dice, y los cielos se conmovieron y la tierra se estremeció. Empezó a moverse. Dice, porque se indignó Dios, porque humo salió de su nariz. O sea, fíjate lo que dice, la experiencia de David ante todos sus enemigos, ante ver que su vida no iba a cumplir el propósito para el cual estaba llamado, al ver que parecía ser que todo estaba en contra de lo que él quería o de todo lo que iba a suceder. Dice que él sintió como un terremoto en su vida. Un terremoto. Todo se conmovió, todo se estremeció y de repente todas las cosas empezaron a fluir hasta el punto donde él consiguió llevar a cabo el llamado. La siguiente cosa, el fuego. Dice, después de un terremoto había un fuego. O sea, Dios se puede mover en un terremoto. Dios puede causar un terremoto en mi vida. Yo te puedo decir que esa experiencia casi la he vivido en mi vida. Cuando he pensado que ya no había cosas y las cosas se han movido de la noche a la mañana y al día siguiente todo parecía que había cambiado todo. O sea, el panorama era totalmente diferente. O sea, lo he vivido en tantas experiencias que he tenido ya, que yo sé que Dios puede moverse, o sea, puede desestabilizar todo lo estructurado, todo lo que está, parece que es así, que no puede moverse, y Dios estremecerlo simplemente con su voz. Dice que después había un fuego, y eso no le teníamos que enseñar a Elías, sobre cómo Dios se manifestaba en fuego, ¿verdad? O sea, por favor, especialista en el fuego, ¿no? O sea, no vamos a hablar de otro. ¿Para qué vamos a hablar de otro? Si unos días antes, unas semanas antes, había visto cómo había descendido fuego del cielo de tal manera que, bueno, había dejado a todo el mundo localizado. Pero claro, vemos que parece ser que tampoco era Dios el que estaba ahí. Sin embargo, sí estaba. Cuando empezó a sonar un sonido
delicado, un siervo, como dice la escritura, apacible y delicado. Dice que eso, cuando lo oyó, él automáticamente se dio cuenta que estaba Dios ahí, cubrió su rostro y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y ahí otra vez Dios le vuelve a preguntar: ¿qué haces aquí, Dios? Ahora, este siervo apacible, que realmente era lo que necesitaba Elías en ese momento, oír la voz de Dios en su vida. Yo, estando meditando en esta palabra y estando pensando en lo que Dios me estaba dando para compartir con vosotros, yo estaba realmente muy inclinado a pensar que Dios estaba hablando sobre esta manera de actuar en medio de vosotros. O sea, ¿cómo oyes un siervo? Muchas veces es en una quietud que necesitamos en nuestra vida. Es cuando uno apaga la televisión, apaga la radio, deja los cascos a un lado, silencia el móvil, le quita la vibración y de repente no hay nada y entonces empiezas a ver cosas que en ese momento no estabas pendiente de ellas. ¿Sabéis de lo que estoy hablando? Amén. Empiezas a oír un mueble que le cruje algo. Empiezas a oír en la terraza que se mueve una cosita, porque no hay nada más que empieza a sonar. Ahora, fíjate que cuando en Hebreos capítulo 4, vamos a ir a mañana a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Versículo 12, nada. Dice esto: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todas palabras de filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Fíjate como lo dice en Hebreos. Dice exactamente lo que necesitaba en ese momento Dios. Dice ¿cómo estaba el estado de ánimo de Elías? El estado de ánimo de Elías cuando le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Mira que yo estoy aquí, he quedado solo, me busca marginarme la vida. O sea, todas las sensaciones estaban realmente nublando una voz que estaba en el aire, que quería silbar y que quería llegar a lo más profundo del alma de Dios. Y él tenía todavía un plan que Dios tenía para él, que era ungir a algunos para continuar su obra, porque sabemos que, imagínate que él no hubiera salido de la cueva. Es la siguiente parte, Eliseo, que hizo cosas tremendas. ¿Sabes dónde estaba Eliseo? Estaba en los lomos de Elías. En un sentido, ¿me entendéis esto de los lomos? Él era el hombre que iba a discipular a Eliseo. Y era el hombre que clave para lo que iba a acontecer en Israel en la próxima temporada. Si Elías hubiera permanecido como dice otra palabra, un poco embotado, o sea, ¿sabéis lo que significa la palabra embotar? Es quitarle la punta, o sea, quitarle el filo a la cosa. Resulta que la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, hubiera estado embotada, no hubiera llegado al lugar donde tenía que llegar dentro de su vida y no hubiera sucedido las cosas que iban a haber sucedido. Por eso se necesitaba que, en ese momento lo que necesitaba Elías es que silbara la voz de Dios y penetrara hasta el punto donde tenía que penetrar dentro de su vida. Y en ese momento lo que Elías necesitaba es que realmente ese filo
alcanzara ese área en su vida que tenía que ser alcanzado en su vida. Y ¿quién sabía dónde tenía que alcanzar, hasta dónde tenía que llegar sino Dios? ¿Quién te conoce a ti sino Dios? ¿Quién conoce tu necesidad real y verdadera en tu propia vida sino Dios? ¿Quién es el que sabe hasta qué punto puede llegar o tiene que llegar lo que tiene que llegar dentro de tu vida sino Dios? Esa manera de Dios para él, te das cuenta que cuando fue como fue realmente eficaz. Y eso es lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Tú y yo necesitamos en nuestras vidas que las cosas de Dios sean eficaces. O sea, no necesitamos, necesitamos muchos tiempos como los que hemos vivido, pero necesitamos que sea eficaz. O sea, necesitamos que realmente produzca fruto dentro de nuestras vidas, de tal manera lo que vivimos o lo que experimentamos, lo que lo ofrecemos, la manera en que tenemos de mostrarnos a Dios, que luego se muestre. O sea, que realmente luego le veamos, como decimos vulgarmente, que le veamos color a la cosa, ¿no? Que le veamos. O sea, porque necesitamos que sea eficaz. Para que sea eficaz, tiene que ser constante. Tiene que ser constante. Y muchas veces tú y yo necesitamos vivir tiempos donde el fuego se está manifestando de una manera gloriosa en nuestra reunión. Tú y yo necesitamos ver a la manifestación de Dios como Dios mueve la tierra. Pero hay tantas veces que necesitamos que Dios venga a nuestras vidas en la quietud de nuestras almas y alcance lo más profundo de nuestro corazón para que podamos alcanzar sus propósitos. Amén. Esa es la realidad. Amén. Dice una palabra más, nos dice vivir quietos y reposadamente. Y cuando habla eso de quietos y reposadamente, ¿a qué está refiriéndose? A eso que te comentaba. Muchas veces tanto ruido, muchas veces tantas cosas, muchas veces necesitas realmente hacer que todo lo que hace ruido dentro de tu corazón y de tu cabeza y de tu mente fuera silenciado o fuera apagado para que Dios pueda hablarte realmente lo que te tiene que decir, para que sea efectivo en nuestra vida. Ahora, vemos que en la vida de Elías, en el momento que él dispone su corazón a salir fuera del lugar, a salir de su cueva, a hacer realmente un poco lo que Dios le está diciendo, vemos que las cosas empiezan otra vez, como parece ser, como a ordenarse nuevamente en su vida. Se empiezan a ordenar, se empiezan a colocar en un lugar adecuado para que las cosas puedan ser efectivas, que puedan tener frutos en nuestras vidas. Para eso se requiere realmente yo le llamo realmente coraje. O sea, es que para eso necesitamos coraje. Me he visto en muchas situaciones, dice, ¿a que no tienes valor para hacer esto? ¿Y para qué no soy valor? ¿Que no tengo mano? Esto, ahí voy yo, ¿no? Porque imagínate, por la vida que hemos llevado, la que no habremos hecho. Pero, ¿a que no tienes valor para esto? ¿A que no tienes valor para quedarte quieto, callado y permanecer en silencio durante el tiempo suficiente que yo necesite para hablar? Es un cierto coraje, ¿sí o no? Se necesita tanto valor para una cosa casi como para la otra en un sentido. Pero lo que yo veo que Dios está haciendo en Elías es preparándole para una etapa nueva en su vida. Y esa etapa nueva en su vida veo que es la que a mí me gustaría vivir a nivel personal. Yo sí estoy compartiendo algo que es mío. O sea, yo no hace mucho estaba diciendo esta frase y la voy a repetir durante bastante tiempo. Pero yo no me conformo hasta donde he vivido. Yo quiero vivir el siguiente capítulo de los hechos de mi vida para el Evangelio.
¿Sabes dónde está la siguiente página? La siguiente página está por escribirse. Porque las otras ya están escritas. Lo que Dios ha hecho con mi vida hasta hoy, lo que Dios ha hecho aquí hasta hoy ya está escrito. Pero lo que va a suceder a partir de mañana tiene por escribirse. Y os acordáis que lo habréis oído muchas veces, que cuando se menciona el libro de los Hechos, y muchas veces dice son los Hechos de los Apóstoles, y se le menciona también como los Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo obrando en tu vida, el Espíritu Santo obrando en la gente de aquella época, el Espíritu Santo obrando en Carpe a través de todos vosotros, el Espíritu Santo obrando en Betel a través de todos los que estamos en Betel. Amén. ¿Cómo escribimos esa nueva página? Si no la tenemos una vez más de la presencia de Dios hasta tal punto donde realmente empezamos a desbordarlo por nosotros y los demás empiezan a oír las cosas tan grandes que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso no va a suceder en nuestra puerta. Eso no va a suceder en nuestra manera de pensar. Eso no va a suceder en el enfoque que le damos nosotros a la situación, porque Dios necesita que nosotros le creamos en la manera que Él quiere que le creamos. Él necesita usarnos en la manera que quiere usarnos, cada uno con nuestras capacidades, cada uno con nuestros dones. Tal vez a ti no te tiene que hablar sobre un silbo apacible, a ti todo lo que necesitas es que te dé un golpe, un tortazo así, ¡pum! Y salga volando ya del lugar donde estás. Hay muchos que lo necesitan, muchos que lo necesitan. Yo tengo una Biblia así de grande, con pastas duras, y me dicen, ¿para qué te traes esta? Digo, para predicarles el Evangelio, y si no funciona, te doy. Porque ya es que no sé de qué manera se lo voy a decir. Pero la situación que nosotros estamos viviendo, el momento que nosotros estamos viviendo, en esta época en la que nos toca vivir, requiere de hombres y de mujeres que estamos dispuestos a recibir una vez más un toque de Dios. ¿De verdad? Amén. Requiere de eso. Y muchas veces podemos pensar que Dios va a hacer y va a hacer, pero como que es algo que solamente le toca a Dios, ¿no? Y muchas veces Dios está cogiéndonos en un lugar donde no estamos saliendo, no vamos a salir porque tenemos demasiadas ideas y demasiados conceptos, ya que tenemos a Dios clasificado en una manera que va a actuar en nuestras vidas y no le damos lugar a que realmente pueda hacer cosas grandes en nuestras vidas. Creemos que Él no nos va a poder ni liberar, ni sanar, ni cosas, y puede ser. Yo tengo, bueno, Paqui y yo tenemos tantas cosas de nuestra vida, de nuestros años en las drogas, que decimos, madre mía, estás hablando por ahí a todo el mundo, ¿por qué no me sana a mí? ¿No? Puedes pensarme, puede que no, pero mientras tanto camino. La cuestión es esa, no es qué ha hecho Dios ahora, sino qué va a hacer Dios a partir de ahora. Y para eso necesita una respuesta de nosotros, necesita un querer de nosotros, necesita un activarnos de nosotros, ¿no? Cuando estábamos en Explosión Juvenil en este último que hicieron de diciembre, que muchos de vosotros estabais allí, a mí una cosa que me encantaba, lo que más me gustaba de todo, mira que hubo cosas allí que me gustaron, que las disfruté, algunas tiempos de adoración, otros tiempos de administración, eran fantásticos. Pero a mí lo que más me gustaba de todo, lo voy a decir la verdad, era cuando el que estaba llevando la palabra acababa de predicar. Era lo que más me gustaba. Pero ¿sabéis por qué me gustaba? Porque además tomaron una cosa que yo creo que era de parte de Dios. Y les decían a los chavales, mira, a la de 3. 1, 2 y 3. El que quiera venir que reciba. Y hacían así, mira, pero era todo el auditorio salía para adelante, como si se movieran. A la de 3. O sea, no tenían que convencerles de nada. Nadie tenía que decirles, ¿quién quiere más de Dios? Nadie tenía que decirles, ¿quién quiere un toque nuevo de Dios? No tenían que convencerles de nada. Acababa de predicar, decía a la de 3, 1, 2, 3,
Y yo me quedaba y decía, madre mía, pero si yo estoy en Betel, Qué bueno. si alguno quiere recibir de Dios y siente que tiene que recibir de Dios, que venga y vamos a orar por él, y ponemos nuestras manos en él y que él reciba el toque del poder de Dios. Y alguno que ha escuchado el llamado, vamos a ponte de pies y nada, y sigues una hora ahí, ¿no? Intentando convencerles, por favor, por favor, que sienta que he predicado. ¿Quién tiene que convencerte de que tú necesitas un toque de Dios? ¿Quién tiene que convencerte o quién tiene que convencernos a nosotros que necesitamos algo más de Dios? ¿Quién tiene que venir a nuestra congregación? Yo muchas veces me digo a mí mismo, ¿no? Nosotros tenemos bastantes visitas. Digo, ¿quién tiene que venir? ¿Qué nombre le pongo? Fulanito, menganito. No, que necesito que venga el Espíritu Santo, que venga Cristo, Amén. pero sobre todo que yo tenga mi corazón lo suficientemente abierto como para saber qué es la voz de Dios. Y sabe, la voz de Dios no viene más que de una manera especial para cada uno de nosotros. Dice que sus ovejas son sus voz. O sea, no tenemos que, muchas veces hay algo que no está del todo, no me siento cómodo del todo en esto, es cuando tienen que convencernos de algo que sabemos que necesitamos, ¿verdad? Y a mí no me tiene que convencer nadie de algo que necesito. Me puede hacer el duro, el fuerte, el remolón, pero cuando yo sé que lo necesito, lo necesito. Y tú tienes que saber hasta qué punto en tu vida necesitas una nueva experiencia con Dios que te impulse hacia el nuevo, hacia la siguiente, hacia la otra experiencia que tienes. Cuando Elías se ve en esta situación con Dios, dice que Dios le prometió esas cosas que decía, ¿quién me quedo yo solo? Dice, no te preocupes que voy a dejar 7.000. Dice que cuando él salió de ahí, fíjate, además en los siguientes versículos, vamos a leer los dos versículos siguientes, voy a acabar con eso. Pero dice, partiendo de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo por de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ven, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes cogió la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Pero fíjate qué cosa tan curiosa, ¿no? Que así muy rápidamente sale de un momento, vamos a decir, depresivo en su vida, de un momento oscuro dentro de su vida, confiado en lo que Dios le había dicho. Tienes que ir y ungir a Eliseo, ya no sé qué, no sé cuánto, tienes que ir, o sea, vete. ¿Qué pasa? Le ve a Eliseo y él le echa el manto por encima, ¿no? Y eso es como que él dejaba algo sobre Eliseo. Y ahora cuando Eliseo entiende que la presencia de Dios estaba ahí, entiende que no era más que un manto lo que estaba allí encima de él, que era más que un simple trozo de tela, era algo que venía de Dios y que él estaba esperando de alguna manera, sabía que tenía que venir sobre él. Dice que cuando llegó esto sobre él volvió corriendo a Elías y empezó a decirle, mira, espera un momento, solamente voy, le digo a mi padre lo que ha sucedido con mi vida, lo que acaba de suceder, y yo voy detrás de ti. Y le dice esto Elías. Dice, ¿pero qué te he hecho yo? O sea, como diciéndole,
A mí no me pasa en tus líos. O sea, realmente es Dios el que en un sentido estaba colocándose a un lado y dejando a Dios. Ahora, la siguiente cosa es para mí, o sea, la mezcla de estas dos cosas para mí, en cuanto a Eliseo, para mí son determinantes y han tocado bastante mi vida. Porque la primera le empieza a hablar y a decir a ella, mira, déjame que vaya, diga a mi padre que le cuenta a este, que le cuenta al otro. Pero en la segunda parte no dice nada, simplemente se pone en marcha. Simplemente dice, a ver, ¿qué tengo yo aquí? 2 yuntas que me están estorbando, por las quemo. ¿Qué tengo yo aquí? 2 bueyes que eran mi... Pues, fuera, para Dios, lo pongo en manos de Dios. O sea, no era cuestión ya para él de seguir escuchando algo que ya sabía que tenía que hacer, sino era el momento de ponerse a actuar, de ponerse en marcha. Por eso realmente me gusta la expresión de Elías diciéndole, ¿qué te he hecho yo? Y realmente la respuesta de Eliseo a eso simplemente no fue ninguna, no dijo nada con palabras. Simplemente él cogió y dijo, esto es lo que yo tengo que hacer. Porque ya sabía que algo dentro de él había tocado lo más profundo de su ser y algo de él ya había cambiado definitivamente, o por lo menos empezó en el proceso de que todo fuera cambiado. Y ese es el encuentro que nosotros necesitamos de verdad, ¿no? Donde no se acaban las palabras, se acaban todas las intenciones, se acaban todas las promesas, se acaban todo lo que nosotros podemos decir o hacer, ¿no? Sino simplemente es el momento de Dios, es el momento que Dios viene a mi vida y yo simplemente esto es lo que tengo. Y es Dios en mi vida. Nadie me quiere convencer. Ya Dios ha dejado sobre mí. Por eso te digo que me encantaba el tema de los jóvenes ayer en Cocina. No había que convencerles de nada. No había que convencerles que necesitaban a mí. De verdad, cuando hay situaciones, y desconozco mucho porque no he hablado mucho con Fernando, si yo tiro piedras, como me voy de aquí, no me ha dicho nada, esto es verdad. Pero hay una reunión de oración, nos tienen que convencer tú para venir. Oye, vente a la reunión de oración, que te va a venir bien. Que te va a ayudar, vente a la reunión de oración. Ponte a buscar a Dios, abre tu corazón, alábale. O sea, todas recomendaciones. Y yo muchas veces anhelo el momento donde no necesitamos que nos lo digan. Adoro a Dios porque lo necesito, busco a Dios porque lo necesito. Amén. Y dejo todo porque lo necesito. Amén. Porque no puedo. Si podemos. Ay, que me paro. Ay, Dios. ¿Habéis visto habéis visto muchas veces en lugares, y seguramente hasta la habréis mencionado unos con otros, ese famoso póster donde se ven en un desierto las huellas en la arena? ¿Lo conocéis todos, verdad? Es histórico, es una cosa tan esencial en nuestras vidas conocer eso. Esa es la historia de este hombre en ese momento de Dios. No es otra historia. Él estuvo 40 días caminando por el desierto creyendo que él estaba caminando por el desierto. Realmente él no estuvo 40 días caminando por la arena del desierto. Él estuvo en brazos de Dios 40 días siendo llevado por Dios hasta un lugar donde tenía que encontrarse con Dios. Y tu vida y mi vida son así en ocasiones, ¿sabes? Tu vida y mi vida son así. Parece que nosotros somos los que estamos caminando por esa senda, vamos. Y realmente cuando te das cuenta de la verdad, es que tú sabes que Dios te ha cargado, te ha cogido en sus brazos y simplemente te está llevando al lugar
propicio para darte lo que necesitas en tu momento especial. Pero evidentemente todo eso está bien, es la parte que Dios hace, y Él no puede negarse a sí mismo, es decir, te ama. O sea, no va a negar que te ama porque te ama, o sea, no va a negar que cuida de ti porque cuida de ti. Pero ¿y cuando te dices algo? ¿Qué es tu respuesta? Porque ya es cuando te toca a ti. ¿Qué es cuando te dice Dios una vez más? Ven, ponte aquí delante en tu lugar donde estás y abre tu corazón, porque realmente Dios le estaba diciendo eso. Realmente Dios le estaba diciendo ahí a Elías, no le estaba diciendo más que eso, de verdad. Lo podemos decir de 1000 palabras, pero realmente Dios le estaba diciendo, mira, estás diciéndome todas estas cosas, vale, es lo que tú sientes. Pero tú estás dispuesto a abrir tu corazón a mí y esperar un poquito a que yo te diga lo que sucede. En ese estado en el que me gustaría que pasáramos unos momentos en la presencia de Dios. Dejar que sea Dios mismo ahí donde estamos en nuestro lugar, donde tú tienes ese encuentro que necesitas con Dios, donde ahí estás tú, ahí estoy yo, nadie entiende, nadie ve, solamente hay un Dios que conoce lo más profundo de nuestro ser, lo más profundo de nuestro corazón, y sabe exactamente de qué tienes necesidad, ¿no? Sabe exactamente de qué es el área que Él tiene que trabajar en tu vida, sabe exactamente qué es lo que tiene que administrar a tu vida, qué es lo que tiene que ser limpiado, qué es lo que tiene que ser extirpado de nuestras vidas, porque hay cosas que tienen que ser extirpadas en nuestras vidas y tienen que ser realmente arrancadas por la mano de Dios, el gran cirujano, el gran conocedor de nuestras vidas. Y es en ese estado donde Dios hace que las cosas sucedan en nuestras vidas, donde nosotros nos vamos y decimos, he estado con Dios de verdad. ¿Y saben por qué muchas veces que hemos estado con Dios? No porque nos ha dado la brisa en la cara del viento del Espíritu Santo, es porque hemos notado dentro de nosotros el fuego que quema, la luz que brilla, la voz que habla. Es porque estamos así, sabemos que hemos estado con Dios. Y cuando Dios dice que, en su palabra dice que Él va a estar con nosotros cuando estamos necesitados, que Él no va a abandonar a una persona en ese estado de sus hijos cuando estamos necesitados y cuando realmente decimos, Señor, yo necesito que una vez más vengas a mi corazón y toques mi vida. Ya te digo, lo que he compartido de Elías es su experiencia, de la cual nosotros podemos aprender. Tú tienes tu experiencia con Dios, pero Dios tiene algo más para ti y algo más para esta iglesia, para este grupo, para su pueblo aquí en medio de nosotros. Padre Santo, en el nombre de Jesús, satúranos con tu presencia, Señor, empieza a traer a nuestras vidas, Señor. Empieza a inundarnos en ti, Señor. Señor, queremos permanecer en ti, en tu palabra, en tu poder, en tu gracia, en tu gloria. Una vez más, Señor. Queremos más de ti. Queremos más de ti. Anhelo tu presencia.
Más y más y más y más y más, y siento más y más y más y más de ti, más y más y más. Más y más y más y más de ti. Es tu poder, es tu poder. Es en tu nombre, Señor. Es en tu nombre, Señor. Es en tu nombre, Señor. Señor, no hay otro nombre, Señor. No hay otro nombre para nosotros. Tú eres perfecto, Señor. Perfecto, Señor, en todos tus caminos. Tú eres perfecto, Señor. Obra en medio de nosotros, Señor, en esta mañana, Señor. Anhelamos más y más y más y más. Déjanos ver tu gloria, Señor. Déjanos ver tu gloria, Señor. Tú sabes de qué cosas, Señor, tenemos necesidad, Señor, aún antes que te miramos, aún antes, Señor, de que te miramos nosotros. Oh, Dios.
mí una cosa que Dios me enseñó de Pentecostés, una ilustración. Y él me mostró que cuando llegó allí el viento, todos fueron llenos, dice que todos los que estaban allí fueron llenos, los 120 que estaban allí fueron llenos. Y lo que Dios me enseñó, me lo mostró así, él me mostró una botella, un recipiente, como podemos ser tú y yo, ¿no? Y me lo mostró como una botella con un tapón puesto, un tapón de corcho, una botella de estas que son bonitas. Y como, además que lo vi y lo ilustro, lo he ilustrado, cogí un recipiente grande y Dios me lo mostró así porque lo vi así, un recipiente grande, metí la botella dentro con el tapón puesto, una botella vacía, ¿no? Y yo vi como Dios empezaba a caer agua en el recipiente, se empezaba a llenar el recipiente, pero ¿sabéis lo que estaba pasando? Es que la botella flotaba, no estaba siendo llena. Pero en un cierto momento Dios metía su mano, agarraba el tapón, simplemente quitando el tapón. La botella se llenaba, se sumergía, y yo lo que estaba ahora otra vez viniendo y te comparto esto es, simplemente muchas veces es un tapón. No es más que eso, es un tapón que quitar. Dejar que la mano de Dios venga sobre tu vida y que toque. Porque la presencia de Dios está aquí. Yo siento la presencia de Dios de una manera poderosa en esta mañana en medio de nosotros. Y Dios puede obrar en tu vida, en el lugar donde estás. Pero Él tiene que venir a tu vida y si hay algo que tiene que ser simplemente quitado, que se quite para quitar nosotros en Dios. Amén. Vamos a dejar una vez más que nos guíe. Vamos a dejar la mano de Dios entrar en nuestros corazones. Oh, déjenos, Señor. Sigue soplando en esta mañana. Llena este lugar. Que no solamente que nos inunde, Dios. Que nos inunde, Señor.